Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Figueroa. Voy a moderar el panel del Diálogo 4 que lleva por título Proyectos innovadores para proveer nuevas fuentes de agua, desafíos y oportunidades. Gracias por la invitación. Soy socia fundadora de Corporación Capital Biodiversidad y voy a tener el placer de compartir con los invitados a este panel. Están además invitados a seguir este diálogo vía streaming por la plataforma Swapcard. Voy a presentar a todos los invitados y luego vamos a iniciar cada una de las presentaciones de ustedes en el orden en el cual los voy a presentar. Marcelo Sánchez es gerente general de Fundación San Carlos Maipo, es ingeniero comercial, ha sido director de Cercotec y FOSIS en la región metropolitana, director y gerente comercial de la Fundación Artesanías Chile, miembro del directorio de Fundación Lealtad Chile y varios otros atributos. Félix Bugliolo nos acompaña vía streaming, participa o forma parte Founding Partner and CEO vía Marina. Es experto financiero, es consultor independiente para grandes grupos, es director general de compañías de servicios, tiene varios cargos de la banca internacional y actualmente tiene un proyecto que me imagino del cual nos va a conversar, asociado a Submarine River, que promueve los flujos de agua marina hacia vías terrestres. Ignacio Rodríguez es director del Centro de Humedales de Río Cruces de la Universidad Austral. Él es médico veterinario y ecotoxicólogo, tiene amplia experiencia en la conservación de la vida silvestre. Su enfoque es la biología molecular y la genómica. Tiene un programa desarrollado entre investigación, o más bien comparte la investigación con la docencia, la gestión de proyectos y la extensión académica. Es actualmente director ejecutivo, como ya lo dije, del Centro Humedales de Río Cruces. Nuestros panelistas, parto por Marina Hermosilla, es directora ejecutiva del Centro de Líderes Empresariales por la Acción Climática en Chile. Forma parte, es miembro del Consejo Asesor de WWF Chile, del Comité Asesor por Acción Climática del Ministerio de Medio Ambiente y Comisión Asesora de Cambio Climático de la Gobernación de Santiago. Ha realizado múltiples actividades docentes en varias facultades de la Universidad de Chile adicionalmente. Mauricio Fabri es actualmente coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática, gran tarea, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, pero adicionalmente ha cumplido un rol importante como exdirector del Parque Metropolitano durante el exgobierno de la presidenta Bachelet, también Mauricio. Los invitamos también a generar y aprovechamos de que se conecten a través de las plataformas remotas para que también ahí no solo escuchen, sino que también hagan sus consultas. Entonces, vamos a partir ya nuestro diálogo. Te invito, Marcelo, a iniciar tu presentación. Tienes 10 minutos como máximo. Yo, lamentablemente, te voy a tener que ir anunciando a los 7 minutos que te queda poco tiempo. Me parece extraordinario porque generalmente me paso en el tiempo, así que sea nomás rigurosa. A ver, vamos a... No sé si se ve la presentación. Me parece que no, ¿no? No. No está funcionando. Ahí sí. Ahí sí. Creo que partía antes, pero... No. Un blanco ahí. Murió. Ahí sí. Ya. Yo creo que es importante primero para contextualizar por qué la Fundación San Carlos de Maipo está trabajando en la recuperación de sistemas hídricos y soluciones basadas en la naturaleza, tal cual hemos visto en el panel anterior, que ha sido tremendamente importante, y porque quizás lo primero que hay que comprender es la visión ecosistémica dentro del contexto de la Fundación. La Fundación trabaja por el desarrollo positivo de la infancia y lo hace mitigando factores de riesgo que tiene ese desarrollo positivo
en los distintos ambientes donde está el niño involucrado, en su familia, en su comunidad, en su escuela, etc. Y por eso mismo que tenemos programas asociados a comunidades, programas asociados a la escuela, programas de entorno, programas de familia. Tenemos un área de estudio que trabaja levantando la evidencia, generando las métricas necesarias para poder definir también la participación, por ejemplo, del sector privado en la solución de problemas públicos. Porque quizá uno de los temas que hoy día vamos a conversar en el contexto de esta presentación es cómo involucramos más la inversión del sector privado en la solución de problemas públicos, proveyendo instrumentos de inversión financiera que estén asociados también a soluciones basadas en la naturaleza. El humedal de Batuco, ustedes ya probablemente han escuchado de él, es el humedal más importante de la región metropolitana, lo constituyen 14.000 hectáreas, gran parte de las hectáreas hoy día están emplazadas o están en lugares que se ha hecho un desarrollo inmobiliario en la comuna de Lampa, en el sector norponiente de la capital. Es el humedal más importante y, como ustedes saben también, los humedales constituyen apenas el 0,3% de toda la superficie de la región metropolitana. Y cuando hablamos de cuerpos de agua es el 0,24%. Por lo tanto, la laguna de Batuco pasa a ser extraordinariamente importante por su diversidad, por su aporte a la biodiversidad, por su diversidad también en la avifauna. Básicamente se reconocen más de 144 especies, tanto migratorias como de carácter permanente, que están en la laguna del humedal de Batuco. Nosotros trabajamos sobre lo hoy día declarado santuario de la naturaleza, 300 hectáreas que constituyen el cuerpo de agua del humedal de Batuco, y la laguna principalmente es el centro de mayor biodiversidad de avifauna que existe en la zona. Sin embargo, permanentemente y hasta el día de hoy existen amenazas tales como la caza furtiva, los loteos de parcelas, el uso o la extracción ilegal de agua, animales asilvestrados, como por ejemplo los perros vagos, que los dejan ahí en el humedal de Batuco, que crean verdaderas jaurías que terminan causando un daño profundo al ecosistema. Y así entonces todas estas amenazas que son de carácter permanente van mermando esta capacidad que tiene el humedal de poder generar servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos de un humedal van desde el control de inundaciones, la infiltración del acuífero, donde también tenemos la filtración del agua, o también, y un poco la relación por la cual la Fundación San Carlos de Maipo está trabajando en el humedal de Batuco, también los servicios culturales, los servicios sociales, el apoyo al desarrollo positivo de la infancia y de las comunidades. No obstante, todas las figuras de protección que han habido en el humedal de Batuco subsistían. Fíjense que el año 94 fue declarada área de preservación ecológica, después en el año 2005 fue declarado sitio prioritario para la conservación, en el año 95 fue declarado zona vedada de pesca y caza. Sin embargo, en el año 96 el Servicio Agrícola y Ganadero autorizó la subdivisión predial de la laguna, no solamente de los lotes que están alrededor, de la laguna. O sea, si una autorización predial de la laguna no significa que en algún minuto ese espejo de agua va a desaparecer, parece un contrasentido. Sucedía en medio de un contexto de protección. ¿Cómo hacía entonces una institución, cuando nosotros conocimos esta realidad, cuando vimos la inminencia de la desaparición de la laguna? El año 2016, la Fundación San Carlos de Maipo decide comprar el cuerpo de agua para protegerlo. Y ahí finalmente poner un anclaje de protección efectiva, pero una protección efectiva que se basa en la propiedad de la tierra. Una protección que realmente no sea letra muerta, como sucede con otras figuras de protección, donde finalmente no están estos elementos garantizados. Porque tuvimos que comprar pertenencias mineras para que no horadaran el humedal por debajo sacando arcilla. O tuvimos que invertir en tecnología que permitiera cercar con un cerco ecológico que pudiera evitar estos factores de riesgo como la caza furtiva o como los perros vagos, etc. Y conforme fuimos haciendo esos elementos, fuimos recuperando a través de batallas jurídicas
los derechos de agua que correspondían por resolución de calificación ambiental por el vertido de las aguas que tenía la planta de tratamiento de La Cadellada. ¿Por qué les digo esto? Porque el humedal de Batuco es un humedal básicamente de aguas artificiales, muy poca escorrentía, que ya ha ido desapareciendo con el tiempo, algunos derrames que vienen precisamente de la agricultura, pero principalmente el gran afluente viene de las aguas que descarga La Cadellada. Nosotros, durante todo este trabajo, hemos hecho un plan de trabajo donde ha habido desarrollo comunitario. Desarrollamos en conjunto 85 personas representantes de 35 organizaciones el plan de conservación que fue liderado por The Nature Conservancy. Desarrollamos un sendero interpretativo ecológico sobre los antiguos pretiles que permitían distribuir la carga de gente que llegaba al humedal. Logramos desarrollar un plan de manejo, logramos desarrollar este cerco de exclusión que está parcialmente desarrollado a la fecha porque esperamos integrar más terrenos que permitan ser parte también del polígono sobre la declaración de santuario que nosotros hemos presentado este año. Queremos ir ampliando el santuario de la naturaleza en la medida que vamos comprando nuevos terrenos o vamos adquiriendo derecho real de conservación sobre esos terrenos, porque es la única forma de poder garantizar a nuestro juicio protección efectiva y no nominativa. El patrón temporal y mensual de aguas van cambiando durante el tiempo. Nosotros, como les decía, en enero del 2020 hicimos una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Esa denuncia también la hicimos frente a la DGA. En primera instancia, el Medio Ambiente nos dijo que no correspondía pronunciarse. Nosotros fuimos de recurso de reposición jerárquica y finalmente logramos que La Cadellada cumpliera la resolución de calificación ambiental con un punto de descarga transitorio y después un punto de descarga definitivo, que hoy día significa que el espejo de agua se mantiene estable durante el año. Por primera vez estamos teniendo agua durante todo el año y no durante 5 meses sequía que provocaba botulismo, que provocaba muertes de aves, etc. He ahí las imágenes que ustedes pueden ver satelitales, la diferencia que hay respecto del espejo de agua, y hoy día, si ustedes van a visitar el humedal de Batuco, se van a encontrar con que la mayor parte del circuito de lagunas que tiene el humedal hoy día tiene agua. Esa fue la primera obra que hicimos, reponer una compuerta que había sido quitada hace muchos años y donde finalmente pudimos poner un límite al llenado del humedal, de tal manera de que también beneficie, cuando las aguas sobrepasan ese límite, beneficia a los humedales que están agua abajo, porque esto es un sistema de humedales que lo que buscamos precisamente es contribuir a que todo ese sistema se vaya recuperando. Una foto final, solamente decirles que nosotros llevamos alrededor de 1000 niños de toda la región metropolitana en un programa que se llama Saliendo Aprendo, un programa de educación socioambiental que promueve habilidades socioemocionales, que es prevención del bullying y que por lo tanto está a la base de la retención escolar, de la disminución de la deserción escolar, que ustedes saben que a nuestro país le cuesta 6,43 puntos del Producto Interno Bruto. Ahí hay un dato que sirve para evaluar cuál es el beneficio social inmediato que genera la recuperación, por ejemplo, de un humedal. Hemos invertido en señalética educativa y ese es el plan maestro que hemos anexado junto a nuestra solicitud de santuario, donde vamos a generar toda una escala de servicios que permitan que la comunidad se sienta parte de este proyecto y ayude a proteger todo el perímetro de las 300 o más hectáreas que vamos a ir adquiriendo conforme vayamos avanzando en las gestiones de adquisición o de provisión de derecho real de conservación. Gracias. ¿Alcancé? Justo, ¿ah? Ya, muy bien. Gracias. Gracias Marcelo. Ya vamos a retomar con tu exposición muy interesante. Queremos invitar ahora vía digital a Félix Bugliolo. Hola, buenas tardes. Félix, no te escuchamos. Porque había cortado el micrófono para que no molestara al ponente anterior. Perfecto. Te dejamos con tu tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado a hablar ante ustedes. Entonces les voy a presentar este
proyecto que estamos promoviendo en Chile de río submarino, sur-norte Chile, que también llamamos el proyecto Acuatacama, que busca garantizar la seguridad hídrica de Chile. Esto es nuestro sistema de transporte de agua en grandes cantidades y sobre largas distancias por tubería flexible submarina. Tomamos agua en la desembocadura de algunos ríos. Estamos pensando, por ejemplo, en el Biobío, el Maule, el Tolten, el Imperial en Chile, donde hay estudios como uno de la Corfo que dicen que hay disponibilidad de agua sin molestar a los ecosistemas de la desembocadura. Y luego por una tubería, que coloca una barcaza, pues salimos y entregamos el agua donde se necesita. La tubería va simplemente lastrada sobre el fondo del mar, no va anclada, con lo cual tampoco a lo largo de su ruta constituye ningún impedimento ecológico de cualquier naturaleza. Obviamente con un sistema así hay un sinfín de variantes posibles, de ríos de toma, de puntos de entrega, de caudales tomados en cada sitio. Aquí es una de las variantes más largas, donde tomaríamos agua en el Biobío y en el Maule para llevarla hasta el norte, en la frontera, hasta Arica, por decirlo así, con toda una serie de paradas básicamente en todos los valles donde se necesita agua. Aquí tienen todos los caudales que entregaríamos para un total de unos 75 metros cúbicos, de los cuales un poco menos de 30 serían para uso urbano e industrial minero, y el resto principalmente para el uso agrícola, donde se podrían regar, según un estudio de la Comisión Nacional de Riego, unas 250.000 hectáreas suplementarias, que hoy básicamente son eriazos, valga la redundancia, baldíos en todos estos valles, en estas zonas. Entonces aquí es un tema político de decidir cómo se reparte esto, cómo se distribuye, cuál es el destino final, cuál es el destino inicial, cuál es el caudal total. Nosotros pues diseñaríamos el proyecto que mejor convendría al país. En esta variante estamos en una inversión de unos 16.000 millones de dólares, para un precio del metro cúbico del orden de el $0,5, es decir, básicamente la mitad de una alternativa que podría ser la desalación. Aquí son ejemplos de esas zonas que ese estudio de la Comisión Nacional de Riego determina como podrían ser, que tienen todas las características agronómicas, meteorológicas, etcétera, para ser productivas. Sin embargo, no lo pueden ser porque no tienen agua, entonces les llevamos agua y pueden entrar en producción. Y como ven, están bastante bien identificadas. Son 14.973 hectáreas entre La Ligua y Petorca, que tienen capacidad a pago para pagar el agua entregada en la costa y subirla hasta esas zonas que están determinadas allí con ese costo suplementario. Esto sería un cronograma para esta variante. Las celdas en rojo aquí son las celdas que se nos escapan, que están en manos de, por ejemplo, pues, el Ministerio de Obras Públicas para la declaración de interés público.
tenía que haber llegado en el 2019, no llegó, tenía que haber llegado en el 2020, no llegó, estamos a punto de acabar el 2021, esperamos que llegue y si no, pues pasaremos un año más a esperar que llegue la declaración de interés público. Luego hay lo que se llama la etapa de proposición, donde se realizan unos estudios como el estudio de impacto ambiental, la consulta ciudadana, la consulta indígena, obviamente todos los estudios técnicos requeridos, y se presentan esos estudios al MOP y el MOP determina si licita o no licita, y ahí otra vez se nos escaparía el tema lo que tarde el MOP a licitar. Después, para cada etapa vendrían unos 2 años de ingeniería y unos 2 años de construcción. Al principio se haría etapa por etapa y luego se podría hacer varias etapas paralelas en función de las necesidades y de los recursos financieros que se puedan invertir. Lo que vemos con este tipo de proyecto que proponemos es que realmente estamos realizando una conectividad hídrica total del país, porque el agua puede fluir tanto de norte a sur como de sur a norte, puesto que partimos de nivel del mar y llegamos a nivel del mar, con lo cual lo que estamos haciendo es una perecuación de todos los recursos hídricos para todas las regiones. Para visualizarlo de alguna forma, podríamos mantener todos los embalses, reservorios, tranques, acuíferos, etcétera, etcétera, del país siempre llenos, moviendo el agua de un sitio para otro para mantenerlos llenos, lo que efectivamente consigue ese objetivo de una seguridad hídrica total a lo largo de todo el país. Esto es un extracto de una presentación de este profesor Fernando Santibáñez de la Universidad de Chile, que él lo enseña muy visualmente con estas flechas que él diseña en el momento de su presentación, y la resume con esta frase que encuentro muy llamativa y muy interesante, que es que o movemos el agua del norte al sur, del sur al norte, o tendremos que mover la agricultura del norte al sur. Y entonces esto es realmente un tema otra vez político, de ver cómo quieren ustedes gestionar el país, hacer una política de la demanda, es decir, que se ajusta la oferta a la demanda existente cuenca por cuenca, o al contrario, dicen, el país es una única cuenca, con este sistema de equiparación, de ecualización de los recursos hídricos, podemos pensar que el país es una única cuenca, la cuenca de todas las cuencas, y entonces podemos hacer una política de la oferta, donde la oferta va a generar la demanda y se puede aprovechar ese lucro cesante que padece el país de tener todo ese potencial agrícola y humano de desarrollo económico y social sin poder explotarlo. Estos son, a modo de ejemplo, algunas vistas del Biobío, donde se ve que en distintas épocas, en distintos años, ese estudio de la Corfo que dice que existiría en una primera instancia efectivamente disponibilidad de agua en el Biobío sin crearle ningún inconveniente medioambiental localmente para poder trasvasarla hacia el norte, pues efectivamente yo creo que estas vistas efectivamente dan esa impresión, que habrá que verificar obviamente llegado el momento, si es que se nos declara de interés público con esos estudios posteriores, con un estudio ambiental realmente detallado y más profundo y con todas las consultas adecuadas donde participarían con mesas de trabajo todas las partes implicadas. Entonces, otra vez volvemos a un tema político. ¿Qué desarrollo regional y nacional quieren ustedes para su país de cara al 2050, por decir algo? Si quieren abastecer únicamente, satisfacer únicamente las necesidades
urbanas, Félix, un minuto. industriales, mineras, pues la desalación puede ser Félix. una... ¿Sí? Perdón, un minuto te queda. ¿Perdón? Le queda un minuto. Sí, estoy acabando. Gracias. La desalación podría ser una perfecta solución, pero si quieren abastecer la agricultura y desarrollar ese potencial agrícola, pues no es solución, porque no da ni en términos de volúmenes de caudales ni en términos de precios. Entonces es un tema de equilibrar la economía del país aparte del sueldo de Chile y hacer de verdad de Chile una verdadera potencia agroalimentaria mundial. Entonces lo que plantea es clausurar de una vez por todas una conversación ciudadana, ¿se puede o no se puede realizar un trasvase sur-norte Chile? Hacer los estudios, si resultan positivos, se puede decir a los nortinos que se les puede hacer y a los sureños que sus reservas no tenían fundamento, y si resultan negativas, pues se le podrá decir a los nortinos era una falsa buena idea, no se va a hacer, y las reservas de los sureños eran efectivas. Estamos realizando un pequeño piloto para una isla de Aysén para mostrar el concepto de esta innovación. A pesar de la pandemia estamos avanzando progresivamente y con esto he acabado, como lo había dicho, me he quedado más o menos en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Vamos ahora a continuar. Ignacio. Ignacio, es tu turno. Y como los anteriores invitados, tienes hasta 10 minutos. Te aviso a los 3. ¿Sí? Estamos esperando tu presentación, pero si quieres puedes iniciar, no sé, un preámbulo. No, audio. Falta audio para Ignacio también. ¿Aló? Ahí sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, mientras se carga la presentación, es una presentación sobre un tema que desde el Centro Humano Río Cruces, de Valdivia, ¿verdad?, de la Universidad Austral de Chile, no lo vemos con tanto énfasis en la política grande, que es la adaptación al cambio climático y algunas soluciones que tienen que ver con la conservación de humedales, con el uso de humedales depuradores y con el concepto de ciudades esponja. Y un poco este énfasis en poner la naturaleza primero, que hemos evitado por tantos años y seguimos pensando en soluciones más técnicas que no consideran, ni siquiera mencionan que el ciclo hidrológico requerirá siempre de la naturaleza. Y que parte del problema que tenemos ahora tiene que ver con que hemos despojado a nuestro país de la naturaleza, llámese bosques y humedales. Entonces, esta idea tan simple pero tan difícil de instalar en la política grande nos pone en un problema, que es que no estamos tomando en serio por qué llegamos a tanta dificultad para adaptarnos a lo que estamos viviendo. Y bueno, la presentación tiene los objetivos de desarrollo sostenible porque nosotros consideramos que los humedales cumplen con, si es que no todos, y con muchos de ellos directamente. Ahí ven que hay algunas cosas de las que vamos a conversar, tiene que ver con los objetivos número 6, 11 y 13, ¿verdad?, de agua limpia y saneamiento, de las ciudades esponja, ¿verdad?, de las urbes sostenibles y de la acción climática, que van a ser las primeras cosas que voy a conversar. Voy a hacerlo muy rápido porque me interesa enfocar esta problemática en una cosa. Solo para aprovechar que tengo esta tribuna de hablarles del Centro Humano Río Cruces, hacemos investigación, educación y conservación. Somos una organización puente, una organización que mezcla, ¿verdad?, diferentes cosas con acciones decididas para tener ciencia e información de calidad en la administración del agua y en la toma de decisiones. El tema de los humedales lo pongo como definición porque antes de escuchar la presentación anterior, pensaba que tenemos una deficiencia en ni siquiera entender o poner con mucho énfasis que la costa, ¿verdad?, hasta los 6 metros de profundidad de marea baja son humedales y son los más importantes de todos los humedales,
según muchas investigaciones que lo respaldan, y hay muchos tipos de humedales que nos sostienen como sociedad y nos han sostenido siempre. Esa foto es de la entrada sur de Valdivia, ¿verdad? Y ahí está todos los intereses que compiten, ¿verdad? Una carretera que divide a un humedal, rellenos para hacer casas, zanjas para hacer agricultura, etc. Entonces, nuevamente es importante hacer énfasis en que los humedales nos mantienen y nos han mantenido y nos seguirán manteniendo si los conservamos. Esa foto es de un humedal en el exterior, el año más lluvioso en la historia, ¿verdad?, del sur de Estados Unidos, y está el Everglades absorbiendo muchos litros y no están inundando ciudades, ¿verdad? Y son importantes por muchas razones, pero en particular porque nos entregan agua de calidad y cantidad, y hemos perdido el 87% de los humedales a nivel mundial. El 33% de esto no es una cuestión antigua, se ha perdido desde el 2009. Y la contaminación química es el factor más relevante de cambio en los humedales de la zona neotropical, o sea, en Latinoamérica. Rápidamente, las cuencas, ¿verdad?, lo que nos hacen, ¿verdad?, enlentecer este paso del agua, ya los conocemos, esta es información muy general. Este es para destacar que las plantas que hayan evolucionado, ¿verdad?, estas plantas adaptadas a estar permanente o la mayoría del tiempo inundadas, tienen la capacidad, ¿verdad?, de depurar, de limpiar agua. Esta es una región próspera, ¿verdad?, y aquí van a ver por primera vez los humedales costeros dibujados, como su definición lo requiere, y son los más importantes en comparaciones ecológicas que siempre son odiosas, pero vuelvo a destacar que esto no lo van a ver muy seguido, y nosotros como Centro Humedales estamos siempre poniendo esta idea adelante. Los lagos, ¿verdad?, toda la red hídrica y el famoso humedal del Río Cruces, donde se instala la ciudad de Valdivia. Mayor calidad de agua es mayor cantidad de agua, porque la contaminación, ¿verdad?, disminuye las opciones de uso, por lo tanto, menor calidad de agua es menos agua disponible, y el agua, bueno, se mueve con el ciclo hidrológico. Esto es un estudio en Batuco, ¿verdad?, aprovechando que están ustedes acá, y vean la cantidad de contaminantes que hay en esos lugares. Están en el agua subterránea, están en el agua superficial, ¿verdad?, están en muchos lugares, y el problema de la contaminación, ¿verdad?, es que es difícil de sacarlo una vez que llega a los sistemas, es muy caro o a veces imposible. Y un tema que tenemos es que no tenemos instrumentación adecuada, estamos un poco a ciegas, a pesar de que hemos avanzado mucho en algunas investigaciones, no tenemos suficiente densidad de estaciones meteorológicas ni de temperatura, y menos aún, el Santuario de la Naturaleza tiene cero monitoreo online o monitoreo constante del sector del santuario mismo, y eso nos impide, ¿verdad?, generalmente entender y tomar buenas decisiones muchas veces en estos lugares. El tema de las comunidades sostenibles y la ciudad esponja tiene que ver con un concepto relativamente simple que fue acuñado por algunas ciudades, ¿verdad?, que es la mezcla de conservar los humedales naturales, pero también utilizar humedales construidos bajo este paradigma de que si tenemos cobertura de bosques y humedales, la escorrentía disminuye, la infiltración aumenta y por lo tanto tenemos más recarga de acuífero, entre otros beneficios. Los chinos, ¿verdad?, hace rato que están teniendo problemas, lo previeron, ¿verdad?, de que iban a ser inundados o tener muchos problemas con el cambio climático, y básicamente una ciudad esponja es aquella que mantiene humedales, restaura y recupera humedales, aumenta la cobertura de bosques, hace uso de humedales construidos para limpiar el agua, hace techos verdes, pavimentos permeables, entre otras cosas. Todo lo que además genera una ciudad más bella, ¿verdad?, más fácil de vivir. Nosotros instalamos el primero en la región, este es el Centro de Humedales Río Cruces, una foto bastante antigua, ven a la derecha esa forma de hoja, es el humedal, aquí hay un esquema, ahí ven que no es algo muy difícil de hacer, requiere de ingeniería en sus cálculos, y tiene las plantas nativas que son las que hacen la magia de depurar el agua del centro, que son 15 baños, devolverla a los inodoros, por lo tanto estamos ahorrando mucha agua porque es ahí, en el baño, al nivel doméstico, es donde se pierde o se utiliza el 66% del agua. Ahí está un poco después con su crecimiento, esto se corta, ¿verdad? Se puede usar para forraje, para compostar, para hacer artesanía, diferentes tipos de uso. Nosotros lo eliminamos para medir, ¿verdad?, todo lo que había ahí. Pero esto se puede hacer a gran escala. Estos son ejemplos de humedales que conversan, humedales construidos que conversan con humedales naturales para evitar que, sobre todo los nutrientes, ¿verdad?, que causan muchos problemas en los humedales en general, causen este problema. Este es el humedal de Everglades en Florida, que es el proyecto de restauración más grande de humedales del planeta, y fíjense el problema que tenían ellos. Y aquí, ojo con el tema de cómo el agua, cuando empieza a disminuir, la intrusión del agua salina, ¿verdad?, puede hacer
grandes daños en la disponibilidad de agua para la agricultura, para mantener a la población humana, etc. Y es por eso que se decide gastar muchísimo dinero, y hay los republicanos con los demócratas, Al Gore con Bush, se dan la mano para poner 2.4 billones de dólares para restaurar un humedal, para recargar el acuífero, y es el resultado de evitar una gran catástrofe en Florida. Esto es otro lugar también donde se restaura este humedal, es un humedal más al norte, hay muchos lugares así a gran escala, lo que yo voy a mostrar más adelante es más a pequeña escala, pero solo para decirle que esto funciona, se hace mucho tiempo, y hay muchos ejemplos en muchas otras partes del mundo donde el restaurar humedales mejora muy rápidamente la calidad del agua, entrega hábitat rápido. Estos son meses. En meses podemos tener restauración efectiva de humedales, de algunos humedales, y entregar hábitat que es tan escaso. Los que trabajan en el humedal de Atuco ya lo saben, este año tuvieron una cantidad muy, muy notable. Este es otro ejemplo en Asia. Esto es el Orlando Wetland Park, que es un parque que en realidad es una planta de tratamiento hecha con humedales depuradores, y ustedes pueden ir allá, si no me creen, vayan a hacer un asado, vayan a recorrerlo, los olores no los van a molestar, y además ellos dividen el agua, que es algo que pensaron muy estratégicamente, aguas de escorrentidas industriales, ¿verdad?, escorrentidas superficiales y aguas servidas, domésticas. Básicamente lo que hacen los humedales depuradores son humedales que ayudan a otros humedales, ¿verdad? Con esta tecnología basada en la naturaleza, hacemos que el vertido de estos efluentes, ¿verdad?, afluentes industriales o no domésticos que pueden contaminar el humedal natural, pasen por este filtro, ¿verdad?, y que podemos controlar, ¿verdad?, y monitorear de mejor manera para que cuando lleguen al humedal natural no tengan esta carga contaminante. Bueno, la prensa es importante, hemos tratado de poner este tema en la agenda, ¿verdad?, y la implicancia que tiene, y más que humedales artificiales tratamos de decir que son humedales construidos. Y finalmente, quiero mostrarles que los humedales son claves para la mitigación del cambio climático. Las turberas son otro tipo de humedales, son más difíciles de restaurar, por lo tanto hay que tomar otras medidas, ¿verdad?, de conservación, pero no estamos indefensos si es que hacemos este tipo de acciones para adaptarnos, ¿verdad? Y aquí es donde quiero detenerme un poco. Este es un esquema muy simplón de una cuenca, ¿verdad? Y a nivel predial, abajito hay un camión aljibe. Y este camión aljibe es una concepción, gracias Alejandra, es una concepción a nuestra forma de ver bastante errada de cómo enfrentar este problema. Aquí ya lo dijeron los panelistas anteriores, estamos gastando dinero, ¿verdad?, del erario público, moviendo mucho combustible, huella de carbono, entre otras cosas, para asegurar que las personas, ¿verdad?, a escala de microcuenca, por ejemplo, o comunidades pequeñas tengan 150 litros día por persona. Pero si tenemos la posibilidad de conectar, ¿verdad?, el monitoreo entre estaciones meteorológicas, APR, reuso de agua para riego de frutales, hortalizas, y además, algo que no se menciona mucho, cómo llega el agua hasta el siguiente humedal en esta conectividad hidrológica de la cuenca, podríamos entender mejor que somos capaces técnicamente hoy en día de ser más eficientes en este uso y tener mayor calidad para conservación de la biodiversidad. Las araucarias con los espinos están puestas deliberadamente porque mientras tanto, ¿verdad?, podemos restaurar, ¿verdad? Fíjense todo lo que se demoraría hacer la carretera hídrica o un embalse, ya lo mencionaron. Tenemos que restaurar las cuencas, ¿verdad?, ojalá en toda su extensión, y no es tan difícil de entender que mucho del problema de nuestra escasez hídrica tiene que ver con que no tenemos la cobertura boscosa ahora o vegetacional que teníamos, y tenemos mayor evaporación, tenemos mayores temperaturas, ¿verdad?, tenemos menos capacidad de que el agua se administre de mejor manera naturalmente, como lo solía hacer, porque hemos desprovisto eso. Entonces se puede caminar y mascar chicle, así que ojalá que esto pueda llegar a hacerse, y esto lo hemos hecho en muchos lugares. No hay nada nuevo acá, simplemente la decisión política de monitorear, restaurar y tener un manejo integrado de cuencas en escasez hídrica muchísimo más ad hoc, muchísimo más relacionado con los tiempos que vivimos, que son tiempos difíciles porque hemos desprovisto nuestras cuencas de naturaleza. Ahí me quedo, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Vamos a dar paso a nuestro diálogo invitando tanto a Marina como a Mauricio que abramos esta conversación. Quiero situarlos, independientemente de la intervención autónoma que ustedes quieran entregar en función de estas tres exposiciones, algunos datos para gatillar la conversación.
El 60%, la región del Biobío, presenta, con datos del 2020, acumulados por supuesto, un 60% de déficit de precipitaciones. Hay 26.000 personas que se abastecen de camiones aljibes. Entre el Biobío, Araucanía, Coquimbo, Valparaíso y Maule hay un 83% de gasto del Estado en camiones aljibes. Y hay una alta demanda, y en el Maule hay 22 cuencas con decreto de escasez al 2020. Esto de alguna manera sitúa la condición de reducción de precipitaciones de las que nos tendríamos que hacer cargo y acostumbrar, porque no va a cambiar el panorama. Han habido varias, este diálogo, panel, siento que está muy relacionado con el anterior sobre soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, no los quiero situar allá, sino que aquí respecto de dos cosas. Marina, ¿sientes que hay más, hay una connotación que está más arraigada respecto de la inversión, hablando del sector privado, para apostar por la mitigación más que por la adaptación, a la luz de estas dos presentaciones, tanto Ignacio como Marcelo, para poder partir? Y después, Mauricio, te dejo el espacio. Mira, el cambio climático partió abordándose desde la mitigación primero. La adaptación se subió a la mesa el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. Surge también los temas de adaptación en las políticas públicas, y las soluciones basadas en la naturaleza están posicionándose recién ahora. Yo diría que en la medida que somos capaces de evaluar desde el punto de vista económico cómo nos reditúa relacionarnos con la naturaleza de una mejor manera, van a estar las inversiones más disponibles. Hoy día hay inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, pero sin duda nos falta mucho. Nos falta mucho porque todavía estamos recién conociendo esto. Son temas, diría yo, relativamente nuevos, llevan 2, 3 años. Y recién estamos, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el informe de Dasgupta, que salió publicado a principios de este año, que es el que mandó a hacer el Ministerio de Hacienda británico, donde Dasgupta dice: necesitamos relacionarnos con la naturaleza de una manera distinta, necesitamos ser capaces de evaluar no solo el éxito económico de los países y de las empresas, no solo considerando el PIB, que es una medida de flujo de dinero, sino midiendo también el capital natural. Es como si nosotros dijéramos que le vamos a heredar a nuestros hijos el sueldo, cuando lo que le heredamos a nuestros hijos es el capital, es lo que hemos logrado capitalizar en la vida, ¿no? Y estamos midiendo el éxito en función del flujo, del sueldo. Entonces, tenemos que ser capaces de incorporar el capital natural dentro de la evaluación de éxito de los países, de las empresas, para poder situar a la naturaleza en el lugar que le corresponde. Y es una tarea que, bueno, Dasgupta lo pone, tal vez a más de alguien eso le parece súper evidente. Yo soy agrónoma de profesión y la verdad me parece súper evidente, pero que lo diga un economista de Cambridge en un estudio encargado por el Ministerio de Hacienda británico, y lo posiciona en el mundo de los economistas, que parece que de repente esto lo descubrieron y empezó a hacer tema, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad al tener hoy día estas revelaciones, por decirlo de alguna manera, de los economistas que nos ayudan a mirar las cosas de una manera distinta. El Ministerio de Hacienda, el Banco Central en Chile ya está desde este año empezando a incorporar en su análisis económico el capital natural de Chile. Formalmente lo anunció. Entonces, creo que vamos por el camino correcto. Y es un camino que integra mucho a la ciencia. Parte de los aprendizajes de este par de años con la pandemia es que tenemos que escuchar más a la ciencia. Y estas cosas que estamos viendo a veces no son tan evidentes como vemos
planes reguladores que lotean humedales, cosas que son poco evidentes. Si le ponemos más atención a la ciencia, vamos a ser capaces de entender mejor cómo funciona la naturaleza y cómo la naturaleza nos puede aportar. Así es que creo que vamos por el buen camino. El sector privado sin duda va a estar disponible en la medida que seamos capaces de valorizar y llevar a números las cosas. Esto no puede ser filantropía, porque lo que es filantropía finalmente no camina solo. Tiene que ser esto parte del desarrollo económico de los países. Y ese es el desafío que tenemos hoy día. Hay empresas que lo están empezando a incorporar. La empresa hoy día, y lo vimos en la COP26, el sector privado tiene hoy día un momentum muy fuerte en acción climática. Y hay empresas ya que están incorporando la evaluación de su capital natural dentro de sus análisis financieros. Así que creo que vamos a tener buenas noticias muy pronto. Quiero dejar, pero quiero enganchar con algo que mencionó Marina hacia el final, que esto tiene que ser parte del desarrollo de los países. ¿Cuán difícil es en la región metropolitana incorporar los aspectos de naturaleza o considerar los ríos, los humedales, como parte de soluciones en fuentes innovadoras? ¿O cuál es tu percepción en todo este contexto? Bueno, gracias Alejandra. Yo he tenido la suerte de trabajar de alguna manera y estar trabajando con cada uno de los que está aquí presente, y bueno, muy orgulloso también de colaborar con la Fundación San Carlos en la conservación del humedal de Batuco, que ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora. ¿Cuán difícil es? Es muy difícil. Y es muy difícil porque nuestro país aún está en un proceso de descentralización que no se ha entendido su importancia. Tenemos dos, creo yo, grandes enemigos. Uno, el hipersectorialismo, que significa básicamente que tenemos ministerios y servicios públicos con competencias que muchas veces no conversan entre sí. De hecho, con Marcelo nos tocó dar una vuelta por la CIS, por la DGA, por la SMA, para poder tener agua para un humedal que tal vez debería haber sido parte de la tarea del Estado, ¿no? Y por otro lado tenemos otra cosa que yo le llamo geografía de isla, y es que cada comuna tiene un representante, por supuesto que es muy relevante, pero muchas veces las propuestas y los desafíos de comunas que están muy cercanas no conversan entre sí. Y eso me toca verlo en comunas como San Pedro, que el 100% del agua potable es con camiones de aljibe, financiado una parte de eso por el gobierno regional. O en Tiltil, ¿no es cierto?, que hoy día ya no tenemos prácticamente agricultura, una comuna principalmente agrícola, que no solamente tiene muy poca disponibilidad de agua, sino que las napas están contaminadas con arsénico. Entonces, ¿cuán difícil es? Es muy difícil. Y esto solamente hablando en el Estado, pero también había una pobre coordinación entre el Estado y el mundo privado. Por eso es que Marina es parte de nuestro Consejo Asesor de Acción Climática, porque efectivamente no logramos entender una gestión y un desafío tan grande si no tenemos este tipo de interacciones, desde el gobierno central, potenciar los gobiernos regionales que tienen la mirada completa territorial, y por supuesto el sector privado y las organizaciones sociales. Eso para nosotros es fundamental. Existen múltiples tipos de soluciones. Yo creo que lo que no nos faltan innovaciones. Yo a don Félix lo vengo escuchando hace muchos años con este proyecto. Yo debo decir honestamente que no estoy tan convencido, pero le reconozco a él la persistencia, y no ha tenido una respuesta formal del Estado tampoco, ¿no? Partir con lo más básico en términos de agua, como es la conservación de los humedales, pareciera ser lo más lógico. Sin embargo, no es lo que hemos hecho. Hoy día en la región metropolitana de Santiago, en la depresión central, no tenemos más humedal, diría yo, que el humedal de Batuco. Ya perdimos la laguna Culeo. Y todos los humedales de agua somera se están perdiendo. Puente Negro en Lampa. Visité hace un par de semanas en Quilicura el humedal de San Luis. Están los estertores y son los verdaderos reguladores del agua en los territorios. Entonces, el desafío es muy grande. No tenemos a nadie que echarle la culpa que no sea nosotros mismos, nuestra propia responsabilidad. Yo participo, y esto ya una experiencia más personal, de un chat, ¿no es cierto?, de un condominio,
donde van a invertir una cantidad muy grande para profundizar el pozo, pero cero inversión en poder medir cuánto se está gastando y cómo se pueden tomar medidas, por ejemplo, para reutilizar las aguas grises, cuyo normativa aún estamos esperando, ¿no es cierto?, después de hecha la ley. Entonces, sí, los desafíos son muy grandes. Creo que una buena noticia es que nos estemos descentralizando. El gobernador Rego tiene como una de sus principales preocupaciones el abastecimiento de agua porque es algo muy concreto para los santiaguinos, pero se requiere justamente de una descentralización importante, de eliminar un poco esta geografía de islas de los municipios y de una articulación con esta mesa de cuatro patas, diría yo, ¿no? O sea, el mundo público, el mundo privado, las organizaciones sociales y la academia, que es la que aporta información científica. Gracias, Mauricio. Hay dos preguntas para Félix. Voy a hacerlas porque es del público que está escuchándonos. De Carolina, ¿cuál es la ventaja de la carretera submarina versus una planta desaladora? Ella argumenta, en realidad, con toda razón, respecto de los efectos de cambio climático y las probables estimaciones que los excedentes de los ríos del sur no sean como las que se han calculado. Y voy a aprovechar de hacer otra pregunta que es también para Félix. Catherine nos pregunta, ¿el micrófono o no me escucha a mí? Está sin audio. Perdón, efectivamente. Ahí sí. Para no liarme voy a contestar pregunta por pregunta. Perfecto. La ventaja de nuestro río submarino, que no hay que confundir con una carretera hídrica terrestre, son múltiples. La primera es en términos de caudal. Una gran planta desaladora, una señora planta desaladora, produce del orden de 2 metros cúbicos por segundo. Nosotros en un tubo de 4 metros de diámetro podemos transportar 15 metros cúbicos por segundo. El proyecto, la variante que le he enseñado es una variante de 75 metros cúbicos por segundo, es decir, el orden de 40 desaladoras. ¿Dónde se plantan 40 desaladoras a lo largo de la costa chilena? La segunda ventaja es el consumo energético. Una planta desaladora consume del orden de 4 kWh por metro cúbico producido. Nosotros desde Biobío hasta Arica consumiríamos del orden de 0,8, es decir, 5 veces menos. Cualquiera que sea la fuente de esa energía, obviamente que buscaremos que sea energía renovable, pues necesitaríamos 5 veces menos molinos de viento, 5 veces menos superficie de paneles solares para poder llevar agua hasta Arica. La tercera ventaja es el precio. La desalación cuesta del orden de $1 como mínimo si se cuentan bien los impactos medioambientales que hay que compensar, que hay que mitigar. $1 por metro cúbico, a pesar de lo que cuenta la industria de la desalación de potenciales bajas. Nosotros costaríamos, como lo hemos visto, del orden de $0,5, es decir, básicamente la mitad, y eso hace que nuestro precio sea asequible para la desalación. Con relación al tema de la sequía, del impacto negativo del cambio climático, hay dos estudios fundamentales que hay que mirar. El primero es el estudio de Corfo que ya mencioné, que habla de esa disponibilidad desde Valparaíso hasta Puerto Montt, básicamente concentrada en 4 ríos, una disponibilidad total del orden de 1.000 metros cúbicos por segundo, cuando la demanda nortina que estima desde Valparaíso hasta Arica es de 378 metros cúbicos por segundo en promedio anual, es decir, básicamente un margen de 1 a 2. Luego, si se mira el otro estudio, que es el Balance Hídrico Nacional de la DGA, que se publicó recientemente, el año pasado,
El escenario más pesimista de cambio climático habla de una reducción efectivamente de las precipitaciones en las cuencas sureñas que rebajaría esa ventaja de 1:3 a 1:2, con lo cual creo que habría todavía disponibilidad, por lo menos para muchos decenios. Pero obviamente son estudios preliminares, repito, hay una declaración eventual de interés público que gatilla la realización de unos estudios que precisamente servirían para precisar, concretar todo esto, aseverarlo o no. Al final de los estudios se verá, hay disponibilidad o no, y ahí se tomará una decisión política, se hace o no se hace un trasvase y por qué medio se hace, por un canal terrestre, por el tubo submarino como proponemos nosotros. Estos son decisiones políticas nada más, Félix, basadas en la ciencia. La segunda pregunta, por favor. Sí, ¿en qué parte del mundo, en qué lugares existe ya funcionando efectivamente este proyecto? No, es una innovación. Estamos en conversaciones similares a las que tenemos en Chile desde hace muchos años, con otros países, en Perú, en México, en California, en Texas, al otro lado, en islas del Caribe, todo alrededor del Mediterráneo. Estoy viajando y acumulando millas por muchos países, también en temas de reuso de aguas servidas, donde tenemos proyectos en países que no se pueden imaginar fácilmente, como por ejemplo Rusia, para grandes ciudades costeras que contaminan el mar botando sus aguas sucias, tratadas o maltratadas, que se podrían reutilizar, subiéndoles su calidad para reuso cuando hay reglamentaciones como falta, por ejemplo, en Chile, como lo recordó hace el expositor anterior. Gracias. Entonces, he hablado del piloto que estamos realizando en Aysén, que serviría de prueba de concepto, y otros países. Quien se decida primero, pues será una innovación. Ojalá sea Chile, si no, pues podrá ser, no sé, Perú, Egipto u otros países en el mundo. Gracias, Félix. Quiero darles un minuto a cada uno para que pueda completar o hacer énfasis en alguno de los temas que hemos estado conversando. Solo quiero también plantear una reflexión, no para que la respondamos, pero quizás debiéramos tener también, así como esta solidaridad que plantea en su exposición Félix, interregional, también regional y por cuenca, ¿no? Tenemos una complejidad respecto de derechos de agua, de captura, de no uso y de falencia de instrumentos, además, que nos permitirían quizás allanarnos a resolver los problemas que tenemos a nivel de cuenca. Pero bueno, son elementos que van a ser discutidos efectivamente y sobre todo que hay descentralización, como dice Mauricio. Marcelo, un minuto, por favor, para terminar. Menos de un minuto. Menos ahora. de un minuto. Sí. A ver, la verdad es que yo creo que un aporte sustantivo del sector privado a el desarrollo de soluciones innovadoras en esta materia es poder fortalecer mecanismos de financiamiento que promuevan la inversión pública. La Fundación San Carlos de Maipo ya desde hace un par de años creó el primer contrato de impacto social, que se basa en los contratos de impacto social de Social Finance en Inglaterra desde hace 10 años, donde hay soluciones basadas en la naturaleza que promueven la inversión del sector privado en soluciones que, en la medida que organizaciones, fundaciones, comunidades locales la implementan y hay un tercero que evalúa los outcomes, los resultados, pueden haber pagadores finales que repaguen a los inversionistas la inversión en esos recursos necesarios para precisamente habilitar estos sistemas de agua. Yo creo que es fundamental que vayamos desarrollando modelos de pago por resultados que estén orientados a soluciones basadas en la naturaleza, creando capital natural desde su expresión jurídica, que son los derechos reales de conservación. En la medida que profundizamos el mercado de derechos reales de conservación y tenemos un instrumental basado en los contratos de impacto social con actores que sean pagadores finales, inversionistas y ejecutores, con métricas adecuadas vamos a tener una profundidad de mercado que nos va a permitir adquirir estos desafíos. Gracias, Marcelo.
Mauricio. Perdón, Ignacio, ya los panelistas. Yo quisiera decir la naturaleza primero. Seguimos tropezando con la misma piedra. No es imposible que proyectos de gran escala del sector privado, del Estado o de donde vengan, puedan caminar y mascar chicle. La naturaleza primero. El ciclo hidrológico es simple, lo conocemos y no podemos prescindir de la naturaleza. Y hemos destruido el 90% del humedal de Batuco, 90 y tanto, el 90% de los humedales, el 90% del bosque nativo. ¿Qué esperamos que resulte de esta actitud? Entonces, ¿cómo no ponemos naturaleza primero y luego hablemos de lo otro? Eso yo creo que sería el mensaje que me gustaría entregar. Gracias, Ignacio. ¿Tienes audio, Sí, Marina? Sí. Es que pensé que le tocaba a él, por eso me... No. A mí me gustaría dejar el mensaje un poco en el mismo sentido de lo que dice Ignacio. Tenemos que aprender a relacionarnos con la naturaleza de una manera diferente. En vez de llevarle la contra, beneficiarnos de las fuerzas de la naturaleza. Utilizar las soluciones de la naturaleza como parte de nuestro sistema de vida. Y eso significa echar a volar la imaginación también, porque aquí hay que innovar. No es la forma en la cual nos hemos relacionado con la naturaleza hasta ahora y por lo tanto hay espacio para la innovación, para la búsqueda de nuevas posibilidades, de nuevas soluciones. Se abre todo un mundo, pero es la forma en que las generaciones actuales y futuras esperan que dejemos instalado de alguna manera para aprender a vivir distinto. Gracias, Marina. Mauricio, 30 segundos. 30 segundos, ya. Bueno, solo se puede dominar la naturaleza obedeciéndole. No es una frase que dije yo, sino que se dijo hace 80 años atrás. No hay ninguna tecnología, una única tecnología que nos va a sacar de este problema, sino que lo que nos va a sacar de este problema es, número 1, cambios culturales, y número 2, aplicando tecnología basada en soluciones de naturaleza. Creo que eso fueron 25 segundos. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Ignacio, Mauricio, Marcelo y Félix. Muchas gracias a quienes escucharon a través de todas las plataformas y gracias por la invitación, además, a moderar este diálogo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias.